Queridos amigos y hermanos, ¿qué puedo decir en esta mañana sino gloria a nuestro buen Dios? ¿Y cómo no hemos de decir gloria a nuestro buen Dios si después de tanto tiempo el Señor nos permite reanudar la carta del apóstol Pablo a los Efesios? Esta serie de hecho la comenzamos el 9 de enero del año 2022, 9 de enero del 2022. Llevamos 34 sermones y Dios permitiendo, hoy es el sermón número 36 y muy probablemente analizando lo que nos queda, nos restan al menos 20 sermones más. Y esperamos que cada uno de ellos sea el Señor hablándole a nuestros corazones y que nuestros corazones respondan llenos de gracia en obediencia al Señor. Así que muy agradecidos con el Señor por permitirnos retomar esta serie. Pero hermanos, no podemos regresar al punto donde terminamos. Debemos poner de nuevo en contexto algunos asuntos. Y una de las cosas de las que es menester hablar, literalmente es obligación hablar, es de la ciudad donde estaba la iglesia, de la ciudad de Éfeso, ubicada hoy en lo que conocemos Turquía. Esta ciudad muy importante era una ciudad de gran importancia comercial. Era una ciudad con avenidas, teatros, baños públicos, incluso bibliotecas, calles literalmente, por así decirlo, pavimentadas. Así que como usted puede notar, es un lugar o era un lugar muy próspero para vivir. Y los lugares prósperos para vivir se llenan rápido. Muchas personas quieren ir a vivir allá. Y eso fue lo que ocurrió. En esta ciudad entonces no solamente tenemos los gentiles o los no judíos, sino que también tenemos una gran afluencia de judíos. La iglesia en la ciudad de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo durante su viaje misionero número 2, viaje en el cual dejó a Aquila y a Priscila, pero fue en realidad durante el viaje misionero número 3 que el apóstol consolida la obra en esa ciudad. En esa ciudad entonces, mis amados, es necesario decir, se prende la llama del evangelio de manera vivaz, se prende con fervor, pero también tenemos que decir que como cuando tenemos una vela en medio de un vendaval, así la llama del evangelio en esta ciudad sufría atentados del mundo. Hermanos, esta iglesia se enfrentaba a no pocos asuntos. A nosotros a menudo se nos olvida los asuntos, los desafíos que esta iglesia enfrentaba. Salvación por obras, mala predicación, falsos maestros y sobre todo los infames judaizantes, aquellos que iban a las iglesias cristianas y les decían, ¿ustedes creen en Cristo? Muy bien, nosotros no queremos que ustedes cambien esa forma de pensar, pero además de creer en Cristo, ustedes se tienen que circuncidar, ustedes tienen que cumplir con la ley ceremonial que Moisés le dio al pueblo. Entonces no es que los judaizantes no quisieran predicar a Cristo. Los judaizantes decían muy bien por Cristo, pero ese Cristo, esa fe en Cristo necesita ser acompañada por obras de obediencia a la ley ceremonial. Y nosotros sabemos que esta era una enseñanza contraria a la voluntad revelada de Dios. Las ceremonias habían pasado. La ley ceremonial no es ni fue a partir del momento en la muerte de Cristo fue relevante ya más para su pueblo. Toda la ley ceremonial apuntaba hacia la persona de Cristo, hacia los atributos de Cristo, hacia la obra de Cristo. Entonces Pablo estaba, o más bien la iglesia en Éfeso se enfrentaba a estos desafíos. Ahora, la iglesia en Éfeso, y esto es muy importante, era una iglesia obediente. Ahora, pregunta, mis amados, ¿podemos hablar de una iglesia evangélica desobediente? Esa expresión iglesia evangélica desobediente es un oxímoron. Es decir,
una afirmación donde una parte contradice la otra. Luego, si estamos hablando de una verdadera iglesia evangélica, estamos hablando de hermanos que, aunque imperfectos, se nos conoce por tener la gracia del Señor y obedecer lo que dice el Señor. Hermanos, así que las iglesias es el cuerpo de creyentes que obedece al Señor por su gracia. Pero hermanos, me permiten usar esta redundancia. Esta iglesia era una iglesia obediente, una iglesia fiel. ¿Cómo sabemos eso? Por el testimonio que Dios mismo da en Apocalipsis 2:1. Yo se lo leo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces aquí vienen las palabras con las que Cristo describe la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras, yo sé lo que ustedes hacen. Yo conozco tu arduo trabajo. Esta era una iglesia que servía constantemente al Señor. Esta era una iglesia que proclamaba el evangelio como debe ser toda iglesia. Dice, conozco tu paciencia y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ahí vemos el calificativo de la iglesia de Éfeso. Estamos hablándole al cuerpo de creyentes, o el apóstol o el Espíritu por medio del apóstol está ministrando el corazón de los creyentes en esta iglesia. Hermanos, así que antes de retomar, no quiero tampoco que la introducción sea excesivamente larga. Quienes entre ustedes la quieran escuchar, ahí está el primer sermón de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Pero antes de comenzar, de retomar en el punto donde terminamos, es necesario hablar de la carta en sí, brevemente. Porque la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso es una carta muy particular, muy hermosa. Es una de mis favoritas. Es una carta con un profundo contenido doctrinal. Es una carta en la que el apóstol se esmera por subrayar las riquezas de los creyentes en Cristo. Recuerden lo que dijimos en el primer sermón. En el primer sermón hablamos o pusimos aquella ilustración de una persona que pasó penurias. Su abuelita le dejó una cajita con una joya. Y la persona tenía la cajita y decía, ay, tanto que mi abuelita cuidó esto. Y la persona aguantó hambre, pasó penurias, tristezas, le tocaba ir de casa en casa porque no tenía para comprar una casa, tampoco para pagar un arrendamiento. Y al final de su vida, a la nietecita le dio por abrir la caja. Y vaya tesoro el que se encontró. Moraleja de la ilustración. Toda la vida, toda su vida pasó penurias, necesidades, hambre, frío y desnudez, mientras tenía la riqueza en sus propias manos. Y esa es una buena manera de mirar la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Es una carta donde el apóstol le recuerda a los creyentes cuán ricos ellos son en Cristo. Pero además de eso, mis amados hermanos, también les indica otra cosa, y es la manera apropiada de vivir en Cristo. Miren el hermoso balance que hay allí. No solamente le habla el apóstol de doctrina a los hermanos, no solamente les recuerda cuán ricos y bendecidos son ellos en Cristo, no solamente les muestra la belleza y la hermosura de la iglesia de Cristo, sino que también ahora les dice, pero bueno, ahora ustedes que son ricos en Cristo, ustedes que han sido adoptados en la familia de Cristo, ustedes los santos en Cristo, porque esa expresión en Cristo muy común se encuentra aquí. Ahora ustedes anden como es digno de Cristo, anden como Cristo les ha enseñado. Así que es en ese contexto donde hoy, por la gracia del Señor, venimos de regreso y aterrizamos de nuevo en esta carta.
Habíamos dicho, mis amados hermanos, habíamos hecho mención de 10 pecados típicos del viejo hombre, porque este capítulo 4 es un capítulo de contrastes, es un capítulo donde encontramos un marcado contraste entre cómo vivíamos antes de que Cristo nos salvara y cómo debemos vivir ahora que Cristo nos ha salvado. Este contraste es algo que debemos tener marcado en la mente y en el corazón a diario. No se nos pueden olvidar, no les estoy diciendo denle mucho tiempo a lo que ustedes hacían, pero no se nos puede olvidar cómo vivíamos nosotros y recordar que ahora nosotros no andamos como andábamos antes que no teníamos a Cristo. Habíamos enumerado 10 pecados típicos del viejo hombre. Le dedicamos un sermón a la mentira, versículo 25, a la ira, en el versículo 26, a contristar el Espíritu Santo, en el versículo 30, de la amargura del corazón, en el versículo 31, y ahí quedamos precisamente, hermanos. Quedamos en el versículo 31, leamos desde el versículo 30. Más bien desde el 26, si me excusan. 25. Por lo cual, desechando la mentira, ese fue el primer gran pecado que nosotros vimos. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Miren lo que hace el apóstol Pablo, mis amados hermanos. Nos dice, no hablen mentiras. Pero luego no solamente nos deja con la prohibición, no hablen mentiras, sino que nos muestra la virtud cristiana opuesta. Luego nos dice, no mientan, y nos exhorta a hablar la verdad cada uno con su prójimo. Luego nos da la explicación, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto no quiere significar que nosotros tenemos el derecho, pues, de airarnos y... No, hermanos. Hay lugares y hay cuestiones que pueden mover a una persona a tener, entre comillas, una ira santa. El ejemplo lo tenemos en el Señor Jesucristo. El problema, hermanos, es que la mayoría de nuestros enojos y de nuestras expresiones de ira son absoluta e inequívocamente pecaminosas. Y lo debemos reconocer. Difícilmente alguno de nosotros podrá decir, es que yo me enojé. Bueno, quizás no le enojo. O es que yo me airé con justa causa. No. Ni siquiera por los asuntos del Señor, mis amados. Ni siquiera cuando vemos el nombre de Cristo siendo vituperados. Hermanos, nos consume el celo de los asuntos del Señor. Nos da celo de que el nombre de Cristo sea burlado por hombres que se llaman ser pastores. Nos da celo, hermanos, que las iglesias se llamen evangélicas y sean un desorden absoluto, por no decir otras cosas. Hermanos, la mayoría de nuestras expresiones de enojo y más de ira son pecaminosas y debemos ser humildes. Airaos, pero no pequéis. Y luego nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, busquen rápidamente la reconciliación. Qué tremendo eso. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, hablamos del robo, versículo 28. No hurte más. Miren, y de nuevo, no solamente nos deja con la prohibición, no roben, sino que nos exhorta a buscar la virtud opuesta. Ese es el cristianismo, mis amados hermanos. Dice, si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermanos, no solamente nos dice, oigan, no le quiten nada a nadie, sino que trabajen y denle a los que no tienen. ¿Para qué? Para que ellos no se vean tentados a robar. Recuerden lo que nos dice ese famoso versículo, Señor, no me des riquezas ni pobrezas, no sea que siendo rico diga, ¿quién es Jehová?
y siendo pobre, blasfeme de tu nombre. Entonces, hermanos, vemos la virtud opuesta. Pero tenemos más, hermanos. Dice luego, ninguna palabra corrompida, grosera, destructora, áspera, salga de vuestra boca. Volvemos a ver la virtud opuesta, sino la que sea sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30, no contristéis, no hagan nada que entristezca al Espíritu Santo de Dios. De eso también tenemos un sermón, hermanos, si ustedes lo quieren volver a escuchar, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué significa esto? Significa que una vez, hermanos, venimos a Cristo por la gracia del Señor, el Espíritu Santo nos envía. No solamente el Espíritu Santo nos regenera, sino que el Espíritu Santo es enviado tanto del Padre como del Hijo para que viva en nuestros corazones. Es un sello que Dios aplica en el corazón del creyente como muestra, como arras, dice la expresión, de garantía de que el Señor terminará la buena obra. Es decir, aquel que es sellado con el Espíritu, jamás ese sello podrá ser removido, ni por el pecado, ni por Satanás. Hermanos, miren la hermosura. El sello del Espíritu Santo en el corazón de nosotros, los que por la gracia del Señor hemos creído en Cristo, es indeleble, no se puede quitar, no se puede remover. ¿Por qué? Porque es la garantía del Señor que terminará la buena obra hasta el día de la manifestación de Cristo. Tenemos, hermanos, enseñanzas grandiosas. Ahora, versículo 31, ese es el versículo que nos atañe en la mañana de hoy. Y yo, hermanos, les pido que después de esta larguísima introducción, porque quería ponerlos en el contexto adecuado, les pido que tengan paciencia, por favor, mientras yo expongo este versículo. Dice la palabra del Señor: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y el título del mensaje que tenemos en la mañana de hoy es precisamente ese: la malicia, la maleza en el jardín del corazón. Título muy poético, podrán decir algunos, pero ya se van a dar cuenta por qué la malicia es una maleza. Y vaya maleza, mis amados, fastidiosa, difícil de desarraigar, y no obstante una labor a la que el Señor nos llama hoy. Quiero que vean conmigo, hermanos, volvemos a la predicación expositiva y consecutiva, hermanos. Quiero que vean conmigo el versículo 31. Quítense de vosotros. Esas son las primeras tres palabras que hay. Quítense de vosotros. ¿Quién entre ustedes recuerda en los días del carismatismo las expresiones declaro que el pecado no tiene poder o echo fuera de mí este pecado, decreto que no volveré a pecar? Ese quítense de vosotros no debe entenderse de esa manera. Ese quítense de vosotros no es quítese de mí todo enojo, quítese de mí toda ira. Así no funciona, hermanos. Esa no es la intención del autor inspirado. No debe entenderse como algo que es responsabilidad de Dios remover de nosotros. No debe entenderse como simplemente algo que tiene que erradicarse de nuestras vidas sin que haya interés de su parte. Ojo con esto. Ese quítense de vosotros no es algo que vaya a ser sacado de su vida sin que usted lo desee, sin que usted intervenga e incluso sin que usted se esfuerce en el poder del Espíritu Santo. ¿Saben qué le estoy diciendo? Ese quítense de vosotros no es Señor, me quedo quieto, haz la obra en mí. Ese quítense de vosotros es una instrucción apostólica
que tiene como propósito decirnos lancen. Eso es lo que significa la palabra en el original griego. Lancen. Echen fuera de ustedes, arrojen lejos, ¿qué? Bueno, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Hermanos, es cierto que no podemos lanzar ni arrojar ni echar nada fuera de nosotros sin el poder santificador del Espíritu. Eso lo reconocemos y de eso no debemos tener la menor de las dudas. Es verdad que si el Espíritu Santo no nos concede tanto el deseo de echar fuera estas cosas como el poder para hacerlo, nuestros esfuerzos serán en vano. Nuestros esfuerzos no serán nada más que esfuerzos en la carne por solucionar un problema espiritual. Así que necesitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros si nosotros hemos de obedecer la instrucción del apóstol Pablo: quítense de vosotros, saquen fuera de ustedes. Quiero que piensen algo. Hermanos, en esta ciudad, claro, pequeña como es, imagínense, no creo que tengamos más de 400,000 habitantes. La basura, por lo general, pasa 2 veces a la semana, o 3, máximo. En una de mis visitas a la Ciudad de México, me enteré que la basura solo se recoge una vez a la semana. Una vez a la semana. Entonces, ¿qué pasa en ciudades grandes donde la basura se recoge una vez a la semana? Que la basura, pues hermanos, siendo basura, comienza a oler. Eso por mucho spray que usted le eche, lo único que eso hace es enmascarar el olor y mezclarse con la putrefacción de la basura y terminar siendo un asunto peor. ¿Por qué les comento esto? Piensen en la basura que usted acumula en su casa. Todos sabemos que el carro de la basura que pasa frente a su casa 2 o 3 veces por semana tiene la capacidad para recoger su basura, para manejarla y para disponer de ella. Pero pregunto, ¿qué puede hacer el carro de basura si usted no quiere sacar la basura de su casa? No importa lo grande que sea el carro, no importa la disposición de las personas que están ayudando a tirar la basura dentro del carro. Si usted no quiere eliminar la putrefacción de su casa sacando la basura, ellos no van a entrar a la brava a su casa y van a sacar la basura por usted. Es usted el que tiene que sacar la basura de su casa. ¿Quién es el interesado? Usted. Casi en ese mismo orden de ideas sucede también, hermanos. Es nuestra responsabilidad arrepentirnos ¿de qué? De todo enojo, de toda ira, de toda maledicencia, de toda gritería y de toda malicia. El Espíritu Santo no se va a arrepentir por usted. El Espíritu Santo le va a dar la gracia para que usted se arrepienta, pero quien se arrepiente es usted y yo. Hermanos, de la misma manera, la responsabilidad de echar fuera de nuestras vidas estos pecados es nuestra. La fuerza no lo es, el deseo no lo es, porque el Espíritu Santo es el que obra, pero es nuestra responsabilidad echar fuera estos elementos de nuestra vida. Recordemos que Pablo lleva la mitad de este capítulo comparando la manera en la que viven los incrédulos y la manera en la que viven los creyentes. A los incrédulos, mis amados, no les importa conservar el jardín de su corazón limpio, porque ese jardín es un rastrojo. ¿Sí lo ven? Al incrédulo no le interesa, a la persona mala, al amante de la maldad y del pecado, no le interesa sacar la basura de su casa, porque su vida literalmente es un desorden, es un caos. El jardín del corazón del incrédulo, del amante de la maldad, no es un jardín, es un feo rastrojo donde no hay nada que cuidar, donde no hay nada que preservar, todo es maleza, es un campo sin cerca, sin flores, es un campo sin el agradable aroma de la santidad.
Pero nosotros sí que tenemos que perder si no erradicamos la malicia de nuestros corazones, mis amados. Nosotros sí que tenemos que perder, hermanos, porque la malicia de nuestros corazones es como la maleza que se va comiendo nuestro jardín poco a poco y lo va poniendo algo feo, desagradable, hermanos. Nosotros sí que tenemos que perder, porque es en el jardín de nuestros corazones donde nosotros tenemos esa cercanía y esa comunión con el Señor. Bien nos dice el Espíritu Santo: quítense, echen fuera de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia. ¿Saben qué les quiero decir, hermanos? Es nuestra responsabilidad conservar el jardín de nuestros corazones libre de estas raíces de mal. Y son estas raíces de mal, el enojo, la ira, la gritería y la maledicencia, las que más quizás abundan en nuestros corazones, mis amados hermanos. El Espíritu Santo está allí para hacer la obra, pero somos nosotros los que debemos buscarle. El Espíritu Santo está allí para fortalecernos, pero somos nosotros los que debemos esforzarnos. El Espíritu Santo está siempre presto a transmitirnos esas gracias santificadores que Cristo ganó por nosotros, pero somos nosotros los que respondemos a esa gracia y los que debemos cuidar el jardín de nuestro corazón, mis amados. La doctrina de la santificación no es tanto el creyente cooperando con el Espíritu Santo. La doctrina de la santificación progresiva es más el Espíritu Santo obrando poderosamente en el creyente y el creyente respondiendo de manera diligente y voluntariosa. Así es, mis amados. No es el Espíritu Santo haciendo la obra en el creyente y el creyente quieto. Es el Espíritu Santo obrando en el creyente y el creyente respondiendo. Eso es lo que nos enseña la Biblia, mis amados. Romanos 8:13 lo confirma. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ojo con esto. Pero si por el Espíritu, es decir, si en el poder del Espíritu vosotros hacéis morir las obras de la carne, dice, viviréis. Así que somos nosotros los responsables, pero sabemos que a menos que sea en el poder del Espíritu, esta lucha en contra la maleza de nuestros corazones la tenemos perdida. Hermanos, vamos a leer, hermanos, el versículo 31. Quítense de vosotros, saquen fuera de ustedes, echen fuera de ustedes la mayoría de la amargura. Parte de la amargura, la mitad más uno de la amargura. No, hermanos, este es un todo absoluto. Dice, quítense de vosotros toda amargura. Voy a abrir un paréntesis para explicarle algo para que no haya desconsuelo entre el pueblo de Dios. Es posible a este lado de la eternidad sacar de nosotros absolutamente toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y malicia. No, no lo es. No lo es. Entonces nos preguntamos, ¿por qué si no es posible a este lado de la eternidad erradicar esta maleza? Porque el apóstol dice, echen de ustedes toda esta maleza, sáquenla fuera del jardín de su corazón. ¿Saben por qué? Por varias razones, dos particularmente que mencionaré al final. Pero la que les debo esgrimir ahora es esta. Porque ese es el estándar de Dios, mis amados hermanos. Dios no nos da las órdenes santificadores a media. Ejemplo, sed santos, pues dice Jehová, porque yo vuestro Dios soy santo. Seremos santos
a la perfección a este lado de la eternidad? No, no lo seremos. Pero no obstante, eso no es excusa para que el Señor nos muestre el estándar de santidad a la que Él nos llama. Tremendo, ¿no es así? Bueno, quítense de vosotros toda, no parte de la amargura, no parte de la ira, no la mayor parte del enojo. Saquen de ustedes toda suerte, todo vestigio, todo remanente de estos pecados a continuación. Esa es la idea, hermanos. Aquí la idea, hermanos queridos, es ser minuciosos examinando nuestro corazón para sacar de nuestro corazón con la ayuda del Espíritu toda maledicencia, todo enojo, toda ira y toda gritería. Así que, mis amados hermanos, mientras amamos a nuestros hijos, mientras cuidamos a nuestras esposas, mientras salimos a trabajar para ganarnos el pan de cada día, mientras vamos y venimos, también tenemos un trabajo a tiempo completo. ¿Cuál? Jardineros de nuestro propio corazón, porque en el momento que lo descuidemos, vuelven a salir las malezas que impiden, hermanos, que glorifiquemos a Dios. Quítense nuestra responsabilidad de vosotros toda. Ahora vamos al primero, enojo. Hermanos, aquí hay una cuestión y es necesario hablar de ella. Dependiendo del contexto donde hayamos sido criados, para una persona enojo es, ay, se enojó, miren cómo se enojó. Para otra persona quizás el enojo es, ay, ya. Para otra persona quizás el enojo sea cuando él grita o se pone la cara roja. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo, hermanos, porque yo no quiero cambiar el concepto de enojo que ustedes tienen, pero sí considero que es menester que nosotros todos comprendamos bíblicamente qué es enojo. Esto no es cuestión, hermanos, de buscar aquí el significado y tratar de esconder ciertas cosas. No, mis amados. Esto es cuestión de ser bíblicos y que nosotros aprendamos a saber y a diferenciar bíblicamente el enojo de la ira. Esto hay que saber diferenciarlo, que no es lo mismo, hermanos. Una persona que se enoja, usted no le puede dar el sello de una persona irascible. El enojo de una persona no es lo mismo que cuando a esa persona le da ira o la siente. Recordemos, hermanos, que la manera en la que nosotros debemos venir a la palabra cuando tengamos una cuestión donde hayan diferentes perspectivas o ideas es examinando los originales de los escritos. En este caso tenemos que apelar al original griego, hermanos. Enojo, ¿qué es enojo? Es la rabia, por ejemplo, permítame usar esa expresión, es la rabia que se manifiesta al punto, es decir, en un instante. Cuando usted piense o escuche la palabra enojo, piense en el fervor, en el furor del temperamento que puede estallar en un instante. Y esto de enojo es muy importante porque la ira se caracteriza por otros asuntos, pero el enojo es, por ejemplo, la rabia que tiene una persona que se exterioriza en un gesto o en una palabra cuando, por ejemplo, es provocado. No es justificable, solamente le estoy dando un ejemplo. A algunas personas les cuesta diferenciar el enojo de la ira. El enojo, para que lo entendamos, es algo puntual. Pero la ira o una constante irascibilidad es algo que se ve a lo largo del tiempo. El enojo es algo que tiende a observarse
en el fulgor del momento, en la efervescencia del instante. Mientras que la ira es un pecado que a menudo denota un problema más interno y complicado y más constante. Cuando una persona, por ejemplo, entonces, no es así, y ya se tranquiliza, entonces no se le puede tachar de irascible. Se enojó porque fue algo puntual. ¿Entienden el aspecto, hermanos? Se enojó porque fue algo puntual. La ira es el pecado de estar enojado a lo largo de un tiempo, y ese pecado va cargado de otros asuntos. Es correcto. Ni la ira ni el enojo tienen justificación alguna para nosotros. No hay nada más que decir. No, es que yo me enojé por... No, es que yo me airé por... No, pero pastor, es que me molesto. No seamos niños inmaduros de azúcar que frente a un malestar de un hermano, ¡ay, arrepiéntase, te enojaste! Seamos maduros, hermanos. Pero tenemos que bíblicamente diferenciar lo uno del otro. Tenemos que ser humildes, hermanos, ¿sí? Tenemos que ser humildes, porque si queremos honrar al Señor obedeciendo la exhortación apostólica, debemos reconocer, estimados hermanos, que no hay espacio en nuestro corazón para la maleza, ni del enojo, ni de la ira. Ni en nuestras casas, ni en nuestros trabajos, ni en nuestra iglesia debemos ser conocidos por personas que mantienen enojados, o menos por personas irascibles. Es decir, personas ya que tienen el enojo arraigado y que esa es su manera de interactuar con los demás. La ira es una emoción más intensa. La ira es algo peligroso. La ira es una emoción más intensa, es más sostenida. Y sobre todo cuando usted piense, ay, a esa persona le dio ira, es difícil discernirlo, porque la ira va acompañada de un deseo de venganza, de odio y de castigar a la otra persona. Entonces podemos decir, ay, esa persona se enojó, claro, porque exterioriza el pecado. Pero la ira, muchas veces la persona está calmada, pero está consumida de la ira por dentro. Porque la ira es algo ya más profundo, es algo más interno y mucho más complejo. Hermanos queridos, abracemos la exhortación del apóstol Pablo. Pidámosle al Espíritu que nos fortalezca y que nos dé esa diligencia diaria para sacar del jardín de nuestros corazones el enojo, que no solo arruina la belleza del corazón regenerado, sino que lastima a la persona con quien nos enojamos. El enojo no solamente es mal para nosotros, es mal o hace mal para la persona con la que nos enojamos. Una vez más, hermanos, debemos ser humildes. Bueno, pastor, sí, es un defecto en el carácter. Hermanos, enojarse es un pecado. Y de ese pecado debemos en realidad arrepentirnos, hermanos. Podemos tener un carácter fuerte y no lo malinterpretemos como, es que el hermano tiene un carácter fuerte y es que el hermano siempre mantiene enojado. O es que tiene un carácter fuerte y el hermano es irascible. No, podemos tener un carácter fuerte, hermanos, pero lo que no puede tener ese carácter es enojo o ira. Que sea el Espíritu del Señor obrando en nosotros poderosamente, mis amados. Pero el texto nos dice, saquen fuera de ustedes toda amargura, eso ya lo vimos en un sermón, toda amargura, enojo, ira. Aquí venimos a hablar de la ira. La ira no es la manifestación puntual del enojo. Como ya lo dijimos, es algo más profundo. Es algo por lo que se conoce a una persona.
Por favor, no cometa el error de ver a una persona enojada y pensar que siempre mantiene enojada. Una persona a la que usted ve enojada a diario, ya por mucho tiempo, ya esa persona tiene otro problema diferente. Pero no le dé el sello de irascible a una persona que se enoja, hermanos. No llame irascible a una persona que un día, en un momento, se enojó. No la llame, no es correcto. No hace justicia ni con el significado de la palabra, ni con la realidad que vive esa persona. La ira, mis amados, el enojo, hermanos, voy a abrir un paréntesis porque muchas veces les he enseñado, los cristianos o algunos cristianos son buenos mirando los pecados de afuera. Ay, miren esa lo que hizo. No, se arrepienta. Y nos tragamos el camello con los pecados internos. Juzgamos los pecados externos de los hermanos, vamos a ver quién tiene, y nos tragamos el camello de nuestros propios pecados internos. El enojo es fácil de distinguir porque es una manifestación puntual de molestia. La ira no. En la ira no necesariamente hay una manifestación como tal, sino es más bien es un sentimiento arraigado en el corazón, es un sentimiento más profundo, es un sentimiento de odio, es un sentimiento hostil, es un sentimiento donde hay venganza. Ahora, juzgue usted. ¿Quién es el de la ira? ¿El que se enoja o el que tiene su corazón ebullendo, queriendo hacer el mal, odiando y siendo hostil? Juzgue usted. En un momento de enojo puede haber furia, lo cual ya es muy dañino, hermanos. Pero la ira, insisto, no es momentánea, sino que es una pasión pecaminosa, intensa y prolongada. Y si bien ambos son pecados, y como pecados debemos echarlos fuera de nosotros, la ira es un pecado más corrosivo para el alma que el enojo. No quiero que comencemos a decir, bueno, este pecado está aquí y este otro está aquí, entonces me ocupo más bien de este primero. No. Ambos pecados son injustificables. De ambos pecados todos nos debemos arrepentir, pero la ira, ahora juzgue si usted es una persona irascible. La ira es un pecado más peligroso para el alma porque es más corrosivo. Carcome más el alma de quien lo posee y hace más daño cuando la ira se desborda o se materializa. Mis hermanos queridos, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros no somos personas que mantienen enojadas, ni somos personas irascibles. Somos creyentes. Sí, tenemos defectos, hermanos. Sí, luchamos con el remanente de pecado. Pero como creyentes, como cristianos, nosotros imitamos a Cristo. Pidámosle al Señor que obre en nuestros corazones. Pidamos más claridad en los ojos de nuestra fe para que veamos a Cristo, para que veamos la hermosura de su carácter, para que nosotros deseemos ser más como Cristo, ser más humildes como Cristo, ser más pacientes como Cristo, tener más dominio propio como Cristo, sí. Tenemos una gran labor por hacer. Hermanos, a continuación, bueno, no a continuación literal, pero en un par de semanas, Dios mediante, vamos a ver, hermanos, que el Señor nos llama a ser imitadores de Dios como hijos amados. Pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda la gracia para querer imitar más el carácter de Cristo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda más gracia y más dominio propio para ponerle freno no solo a la lengua, sino a nuestro corazón, porque como lo aprendimos, ahí yace el pecado del hombre.
Si nos enojamos o nos airamos, pidámosle al Señor que podamos arrepentirnos con convicción. En nuestras oraciones, mis amados hermanos, cuando usted detecte que hubo enojo en el trato con su esposa o en su trabajo o con el señor del bus, pidámosle al Señor que nos conceda la dicha de genuinamente arrepentirnos. Porque nosotros vemos el enojo como, ay no, es una falencia del carácter. Hermanos, todos tenemos falencias en el carácter. Pero del enojo es algo que debemos arrepentirnos, hermanos. Y de la ira mucho más. Pidámosle entonces que lo podamos hacer con convicción. No simplemente diciendo, bueno, yo me enojé, pero... No, hermanos, y gloria al Señor porque así sucedió. Cuando nos enojamos, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Pedir perdón al Dios vivo y verdadero y pedir perdón al hermano con el que nos enojamos. Usted se enoja con su padre o su madre en la casa, pida perdón a Dios y vaya y busque a su papá y a su mamá para pedirles perdón. Usted se enoja con su esposa, pida perdón a Dios y que no pase la noche sin que usted le pida perdón a su esposa y viceversa. Hermanos, esto es serio y lo debemos tomar con seriedad. Debemos pedirle al Señor que nos perdone, que podamos tener una convicción del Espíritu de que estas cosas son malas, hermanos. De que si Dios nos está llamando a sacar de nosotros el enojo y la ira es porque no es bueno. Es porque arruina la hermosura del corazón nuestro regenerado. Así que corramos presurosos a los pies del Señor, quien en la cruz del Calvario soportó la santa ira de Dios para así perdonar el pecado de nuestra ira con el prójimo. Allí tenemos que venir a pedir perdón a la cruz de Cristo, mis amados, quien sufrió la santa ira de Dios. Y gracias a eso, nosotros y nuestro pecado de enojo, de ira, también es perdonado allí. Pero luego nos advierte de otro tipo de maleza que debemos desarraigar de nuestros corazones, y es la gritería. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Para nosotros, hermanos, un grito es levantar la voz de manera inapropiada. No podemos justificar ningún grito, ninguno. Porque cada grito, hermanos, estamos mostrando o exteriorizando el pecado. No hay gritos, no deben haber gritos, ni en la casa, ni en el trabajo, y no importando la autoridad que sea. Ni el pastor puede gritar a nadie, ni a él le pueden gritar, ni el jefe puede gritar, ni puede ser gritado. El grito es grito y es una manera inapropiada. Y por eso tenemos que también pedir perdón. No obstante, hermanos, y esa es una definición que es bueno que la dejemos, está bien, el apóstol tiene en mente los alaridos, la gritería que se produce cuando hay riñas, cuando hay contiendas, cuando hay insultos, etc. Y sea cual sea lo que se entienda por gritería, el punto es que un grito es la manifestación del pecado, por lo general, hermanos. Digo por lo general porque no siempre es así. ¡Ayuda, auxilio! Se está pidiendo ayuda. Pero nosotros sabemos, hermanos, que cuando alzamos la voz, no estamos haciendo algo muy cristiano que digamos. Aquí también debemos, hermanos, examinarnos y pedir perdón. Un grito, vuelvo e insisto, es por lo general la manifestación de un pecado, del pecado de quien estalla en un instante y grita, o de quien tiene un problema persistente de carácter y mantiene gritando como la manera de comunicarse con los demás. Repito, sea cual sea la causa del por qué alguien levanta la voz, el grito no es la manera como nosotros nos comunicamos con las personas. No puede serlo. Ni con la gente del mundo y menos con los hermanos de la iglesia.
Y una vez más volvemos a decir, quiere el Espíritu Santo obrar en nosotros poderosamente y quiera el Señor perdonarnos en el nombre de Cristo por todo enojo, por toda ira, por todo grito, mis amados hermanos. Versículo 31 de nuevo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Miren lo importante de ir al seno de las palabras. Hasta hace más o menos 3 o 4 años, yo estaba convencido de que maledicencia era el mal hablar o el maldecir o el insultar, decir groserías. Y bueno, en términos generales, la maledicencia es, usted ya lo puede ver en la composición de la palabra, son las cosas malas que se dicen, maledicencia. Pero eso no es lo que tiene en mente el apóstol Pablo. Qué maravilloso. No es que no lo podamos aplicar a la manera como entendemos la maledicencia. Claro que sí. Pero lo que el apóstol Pablo tiene en mente es otra cosa. Y aquí es curioso ver que unos se escandalizan más por el enojo visible de alguien que es puntual que por pecados ocultos que son su estilo de vida. ¿Usted sabe qué es la maledicencia? Todavía no lo he explicado. La maledicencia no es otra cosa que calumnia. Eso es maledicencia. Y así debe ser entendido. Insisto, por supuesto que lo podemos entender, no maldecir, no decir mentiras, todo eso, pero la maledicencia es la calumnia. La maledicencia no es otra cosa que hablar de una persona lo que esa persona no es. La maledicencia es trastocar los hechos para hacer ver a una persona culpable de algo que no es, o al menos culpable de que no es en la proporción como ellos lo hacen ver. Eso es maledicencia. Ese es el pecado en el que se incurre cuando hablamos de una persona algo que no corresponde a la realidad de los hechos. Estamos malediciendo a esa persona, no maldiciendo, sino estamos malediciendo, estamos hablando mal de esa persona. En este pecado caen fácilmente los que con matices maliciosas, con exageraciones o amplificaciones de una falta, tildan a un hermano como un vicioso del pecado cuando la realidad es diferente. Eso es maledicencia, mis amados hermanos. Eso es calumnia. Hablar de una persona lo que esa persona no es. Así que la maledicencia no es maldecir, sino difamar, calumniar o envilecer el nombre de una persona con mentiras. Eso es maledicencia. ¿Usted ha pecado de malediciente? Seguramente lo hemos hecho. Quienes entre nosotros lo hayamos hecho, pidamos perdón. Lo que no podemos, hermanos, hacer más es dejar que la maleza de estas contaminaciones opaquen la hermosura de la obra de Cristo en nuestro corazón. Lo que no podemos permitir más es que la maleza siga ganando terreno en nuestros corazones. Eso es lo que no podemos hacer más. Lo que como creyentes debemos hacer es mirar el carácter de Cristo, anhelar el carácter de Cristo y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a librarnos de estas cosas, hermanos. Pero luego el apóstol Pablo hace algo genial, típico de él, hermanos. No versículo 31, me excusan. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y dice, y toda malicia. Parece que estuviera hablando de sinónimos. No, hermanos. La malicia es la esencia del pecado. Cada pecado que usted comete, sea puntual como el enojo, o prolongado como la ira, pase desapercibido o sea escandaloso, todo pecado tiene en su centro
malicia. Como dice un buen comentarista, la malicia es el término griego genérico para el mal que es la raíz de todos los pecados. Piense en el pecado que usted cometió esta mañana. ¿Se enojó esta mañana? Tuvo malicia. O piense en el que cometió ayer por la tarde. Ahí había malicia. ¿Saben, hermanos? Realmente, si fuésemos a poner o a identificar un enemigo en el corazón, es la malicia. Por tanto, cuando el apóstol le dice a los hermanos de Éfeso que echen fuera de sí o que se despojen de toda malicia, lo que hace es resumir en una sola palabra la lucha del creyente contra el pecado. Ahí, en esa palabra, está resumida la lucha nuestra contra el pecado. Así que si en una frase, nosotros los creyentes podemos resumir la lucha nuestra contra el pecado, es aquí, en Efesios 4:31. Señor, con la ayuda y con el poder de tu Espíritu, procurando la gloria de Cristo, me propongo a echar de mí toda malicia. Esa es la lucha nuestra contra el pecado, mis amados hermanos. Y es en ese orden de ideas que así le hemos puesto al título de este sermón. La malicia, la maleza que contamina, que opaca el jardín del corazón del hombre. Entonces, si bien es cierto, mis amados hermanos, que cada creyente tiene una lucha en particular, ¿cierto? Unos necesitan domar su lengua, otros necesitan domar lo que ven, otros necesitan mantener a raya la avaricia. Si bien, repito, es cierto que cada uno de nosotros tiene luchas particulares, también es igual de cierto que todos y cada uno de nosotros tenemos la misma lucha. Espero que me haya entendido. La lucha particular que tiene uno con los ojos, la lucha particular que tiene el otro con la avaricia, la lucha particular de otro con lo que dice. Pero todos esos tienen en sí la misma lucha. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos debemos deshacernos de la malicia en nuestro corazón. La malicia no es entonces un acto pecaminoso, sino la causa de todos los actos pecaminosos. La malicia no es una depravación particular, sino la prueba de que todas las facultades del alma han sido permeadas por la maldad. Así que más que un acto, la malicia es todo lo que se opone a lo que es justo, a lo que es bueno, a lo que es santo y a lo que es correcto ante los ojos de Dios. Eso es malicia, mis amados. Hermanos, la malicia la vemos desde el comienzo. La malicia la vemos en Satanás engañando a Eva, en Caín matando a Abel, en Abraham mintiendo, en Moisés desobedeciendo al Señor, en Amnón violando a su hermana Tamar, en Judas vendiendo al Salvador, en Pedro negando al Señor. ¿No es así? Pero para vergüenza nuestra, hermanos, la vemos en todos y cada uno de nuestros pecados. Y en este contexto en particular, que jamás se nos olvide que no hay enojo sin malicia, que no hay ira sin malicia, que no hay un grito que alguien dé sin malicia, que no hay maledicencia sin malicia. No podemos justificar el pecado en ninguna forma, mis hermanos. Y es claro lo que el apóstol nos dice en esta mañana. Porque en todos estos pecados, bueno, en todos, pero en todos estos pecados del enojo, de la ira, de la gritería, de la maledicencia, en todos esos pecados pululamos el hedor de la malicia en nuestros corazones y debemos arrepentirnos, mis hermanos. Entonces, la malicia es como la maleza. Y es tan difícil de erradicar como la maleza. Justo cuando la arrancas y piensas que ya no hay más, ella vuelve a crecer para recordarte que quitar la malicia de nuestros corazones es un ejercicio que debemos llevar a cabo todos los días.
o dele chance a la maleza en su jardín, y no es cierto que se pone más complicado de desarraigar. Claro que sí. Su corazón es como un jardín y su función es guardarlo. ¿No es eso lo que nos dice el texto? Guarda tu corazón, cuida tus pensamientos, guarda todo lo que haces, guárdalo. Velar por tu corazón no es una responsabilidad de Dios, es suya. Dios nos ayuda, pero velar por tu corazón, velar por el jardín de tu corazón, es una responsabilidad suya. Como jardinero, no es sabio que deje de pasar días sin pasearse por el jardín, dándole chance que la maleza de la malicia crezca libremente. Cuando usted descuida su corazón, cuando usted deja de orar, cuando usted deja de congregarse, cuando usted deja los medios de gracia, cuando usted deja los ejercicios de la piedad, cuando usted deja el servicio al Señor, cuando usted descuida su corazón, ya se dará cuenta, si es cristiano, que a los pocos días lo que era jardín ahora es irreconocible. Ahora, cuando usted de repente se despierta después de una temporada de no ir a la iglesia, de no servir al Señor, de no tener comunión con los hermanos, de no leer la Biblia, de no orar, de no tener sus devocionales en casa, cuando usted de repente se despierta, y esto por la gracia del Señor, usted mira el jardín de su corazón y es irreconocible. Ya en vez de un jardín, casi que tiene un rastrojo. Y en vez de hermosas flores de piedad, lo que tiene son cardos y espinos. Y nunca se le olvide que la maleza de la malicia que usted hoy deja crecer libremente es aquella que mañana traerá lágrimas que brotarán del corazón porque serán difíciles de desarraigar. La tarea de desarraigar la maleza de la malicia de nosotros no es un acto puntual o semanal o mensual. Es un acto periódico, diario, hermanos queridos. Quiero terminar ya. De nuevo leyendo, quítense de vosotros, dice, resumamos, quítense de vosotros toda malicia. Resumamos el versículo ahí. Toda malicia es toda malicia. ¿Qué quiere decir esto? Y váyase con esto a su casa, por favor. Sea exhaustivo examinando todo su corazón. No se enfoque solamente en los pecados que usted ve por encima. Adéntrese en su propio corazón con la ayuda del Señor. Mire las curvitas, los recovecos por las que casi nunca se pasea. Y va a ver que allí hay malicia. Sea humilde. Dios no nos dice hoy, hermanos queridos, hagan lo que puedan. Quiten la maleza de por encima de sus jardines y dejen que la otra crezca. No. Dice toda malicia. Mucha de la maldad en el jardín de nuestros corazones es visible, pero otra no lo es tan fácil, mis amados. Si hemos de ocuparnos con diligencia en erradicar toda malicia, entonces seamos minuciosos y busquemos en todo nuestro corazón. ¿Quiere que le diga algo, hermano? Se lo digo con humildad, mucha humildad, porque este ejercicio lo he hecho yo y me sorprende. Si nosotros somos honestos, disciplinados
exhaustivos, examinando todo nuestro corazón, nos vamos a hallar cosas muy desagradables aún, hermanos. Si usted no es honesto, usted va a decir, no, yo no tengo nada desagradable. Bueno, si usted es honesto y su conciencia es sensible, se va a encontrar en los recovecos del corazón que usted casi no examina, se va a encontrar con la maleza de la malicia. Bueno, desarráiguela, hermano. Lo segundo, esa expresión toda malicia, y aquí quiero hablarle a su corazón, implica, toda malicia es toda, ¿cierto? Ya lo vimos. Entonces no solamente tenemos que ser exhaustivos, sino que cuando veamos la malicia en el corazón, no podemos preferir arrancar unas y permitir que otras se queden. ¿Saben qué es lo que le quiero decir? La expresión del apóstol, echen fuera de ustedes toda malicia, implica que ninguno de nosotros debe tener pecados favoritos. Ninguno. Sin excepciones. En ocasiones los creyentes se escandalizan por sus pecados más notables, pero pasan días practicando y justificando y escondiendo los menos escandalosos. Malicia es malicia. El llamado del apóstol es toda la malicia. Por lo tanto, no debemos tener pecados favoritos o darling sins en inglés. Pecados de los que o con los que tengamos un romance o amorío secreto. Le hablo a su conciencia. No podemos tener pecados con los que tengamos romances secretos o amoríos a escondido cuando estamos comprometidos con Cristo. Saque de vosotros toda malicia. Y he aquí un consejo para terminar. Quizás sea más sabio orar al Señor para que con el poder del Espíritu podamos despojarnos de tanta malicia como podamos a este lado de la eternidad, que orar, Señor, es que yo quiero vencer mi enojo, yo quiero vencer mi gritería. No es que le esté diciendo ahora que sea malo orar por eso, pero habiendo comprendido hoy que la malicia es la raíz o la causa de todas las manifestaciones pecaminosas, ¿qué es lo mejor? Orar, hermanos, para que el Señor nos ayude a sacar la malicia, sea la manera en la que se manifieste. Piensen esto, el pecado con el que luchamos solo es la manifestación de la malicia. La malicia que aún yace en el jardín de nuestro corazón es el problema en realidad. La causa de cada pecado, la raíz de todo mal y aquello que nos aparta de Dios. Pero esa malicia es a la vez la maleza que ahoga la piedad, que mata el fervor, que arruina la obra de Dios. Por eso es que debemos quitarla del jardín de nuestro corazón. Y por eso es que el apóstol dice, quítense, echen fuera, boten, expulsen de ustedes, tiren toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Quiera el Señor, mis amados hermanos, que esta palabra dé fruto en nuestros corazones, en el mío y en el de ustedes. Y quiera el Señor permitir que cada uno de nosotros pueda rendir como ese homenaje lleno de gratitud con el Señor los frutos del jardín de nuestros corazones. Es cierto, hermanos, nunca seremos perfectos. Siempre habrá ese remanente de maldad y de malicia. Pero la labor nuestra no es frustrarnos diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Sino más bien siendo diligentes a diario y erradicando, desyerbando, desarraigando la raíz de malicia. Quiera el Señor bendecirnos a todos, quiera Él
concedernos una llenura de su Santo Espíritu para agradarle.